Entonces, bienvenidos a nuestra clase número 2, donde vamos a ver cultura y civilización. Hola, hola. Vamos a partir hablando entonces de qué se entiende por cultura, cuáles son los elementos que configuran la realidad cultural. Vamos a revisar un poco más acerca de las teorías de Spengler y de Toynbee. Y de ahí nos vamos a ir a definir civilización como una etapa de desarrollo cultural o como el colapso de la cultura, como le dice Toynbee. Y vamos a ver que, según distintos expertos, la gran diferencia, el gran salto de culturas y civilización, obviando a Spengler, tendría que ver con un cambio de mentalidad. Luego vamos a ver distintas definiciones que dan distintos autores acerca de civilización y luego vamos a enumerar cuáles son las civilizaciones contemporáneas para luego entrar a definir qué es nuestra civilización occidental, la que vamos a estudiar. Tema que vamos a continuar la próxima clase viendo los límites geográficos y temporales de Occidente, porque una duda que normalmente aparece cuando hablamos ya de cultura occidental es qué pasa con América Latina o Hispanoamérica, que es el término correcto. ¿Es parte de Occidente o no? Depende del autor, que veamos qué es lo que nos dice. La mayoría considera que América Latina corresponde a una realidad cultural un poco diferente, aunque muy vinculada a Occidente. Por eso ya es tema de la próxima clase. Bueno, vamos a hablar entonces de cultura. Cultura, etimológicamente, viene de cultivo. Entendiendo cultivo como esta acción transformadora del ser humano sobre la naturaleza. Y tal como adelanté la clase pasada, esta transformación no solamente es física, también tiene que ver con las respuestas o las explicaciones que dan los seres humanos frente a los desafíos de la naturaleza. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a un rasgo propio de los seres humanos, porque los seres humanos deciden hacer esta acción transformadora, está vinculada a la libertad y a la voluntad humana. Para Dawson, la cultura sería la forma de vida que se adapta a un medio ambiente particular, siempre protagonizada por seres humanos. Por eso el objeto de la historia, tal como lo veíamos en la clase pasada, era el pasado desde el punto de vista de lo que vivieron los seres humanos. Tenemos animales que pueden causar acciones transformadoras sobre la naturaleza, pero no lo hacen desde la libertad. Al menos eso es lo que habitualmente explicamos acerca de los animales, que su voluntad funciona no desde la libertad racional del ser humano. Por eso hablamos aquí de seres humanos. La cultura sería el resultado de un trabajo que se va transmitiendo de padres y madres a hijos e hijas, y se va transmitiendo de una generación a otra. Y se va generando lo que Dawson define como un patrimonio social común. ¿Por qué un patrimonio social común? Porque todos los que pertenecen a esa sociedad están vinculados a esa cultura. Y cuando hablamos de la cultura de una sociedad, es algo que todas las sociedades del mundo a lo largo de la historia han tenido. Por eso se dice que hay tantas culturas como sociedades. Lo que puede ocurrir es que tengamos un conjunto de distintas sociedades, por ejemplo, un conjunto de tribus o aldeas, que compartan estos rasgos en común a pesar de no tener una unidad política. Es lo que nos ocurre con los celtas, con Grecia, que no constituyeron unidades políticas, pero sí van a constituir unidades culturales. ¿Qué elementos, según Christopher Dawson, configuran la realidad cultural? En primer lugar, el factor genético humano.
el grupo de personas que la conforman. En segundo lugar, el factor geográfico, el medio ambiente, en el cual se instaló este grupo humano. En tercer lugar, el factor económico, cómo este grupo de personas adaptó ese medio ambiente que le tocó para sobrevivir, para ganarse el sustento. En cuarto lugar, el pensamiento, que son todas aquellas actividades propias del ser humano construidas desde lo racional. Y una que es muy importante, porque genera un factor de comunicación y unidad importantísimo en una cultura, es el lenguaje. Con el lenguaje, los seres humanos se expresan, comunican su pensamiento y se relacionan. También dentro del pensamiento podríamos incluir todo lo que el ser humano va desarrollando a partir de lo que va pensando, como estas respuestas frente a los estímulos de la naturaleza, respuestas que lo llevan a crear cosas físicas o lo llevan también a construir ideas o conceptos. Por ejemplo, las creencias religiosas. De la interacción de estos 4 elementos, el tipo de pensamiento o mentalidad, si quieren, la forma en que se van a adaptar económicamente a ese medio, el medio y el grupo de personas en concreto que lo forma, resulta, según Christopher Dawson, la cultura. Pero Christopher Dawson, que desarrolló toda su obra en la primera mitad del siglo XX, advierte que si intentamos explicar el desarrollo sociocultural en función de un elemento, por ejemplo, en función al factor genético humano, como ocurre lo que a Dawson le tocó ver con los nazis y los fascistas y todas sus teorías racistas, o lo que ocurre mucho, el explicar una cultura a partir de su geografía, de su medio ambiente, normalmente cuando solamente tomamos un elemento para tratar de analizar y explicar una cultura, lo que nos advierte Dawson es que nos puede conducir a errores como los determinismos. Siempre tenemos que considerar los 4 factores. Obviamente, puede pasar que un factor tenga gran predominio, y nos pasa cuando vamos explicando los desarrollos culturales, que hay ciertos aspectos del desarrollo de esa cultura en el que una de estas 4 tiene mayor relevancia a veces. Por ejemplo, con los griegos. Cuando hablamos de los griegos y por qué los griegos armaron distintas polis independientes entre sí y no una unidad cultural, la primera respuesta que salta es la geográfica. Porque tiene que ver con algo práctico. Era más fácil constituirse como ciudades-estado. Porque las montañas del interior de Grecia dificultan la comunicación interna, que se ve mucho más facilitada por las comunicaciones por vía marítima. Entonces se creó una misma cultura con una misma identidad cultural, pero separada en distintas unidades políticas. Pero obviamente ellos decidieron organizarse de esa forma, también tomando en cuenta los otros 3 elementos. Algo que habitualmente los historiadores resaltan, aunque, como ya advierte Dawson, no hay que considerarlo como el único elemento, es el tema del estímulo que produce el medio ambiente. Porque obviamente una sociedad no se va a desarrollar de la misma forma en un clima frío, en un clima cálido, si tiene bosques, si tiene arcilla o si tiene piedras. Pensemos, por ejemplo, en las construcciones de Mesopotamia, arcilla, ladrillos, o las construcciones de Egipto, en piedra. Eso es por algo que les dio el medio ambiente. Y el tema del medio ambiente como estímulo tiene que ver con los desafíos que impone el medio ambiente y cómo el ser humano responde a esos desafíos y le hace crear respuestas culturales. Aunque, ojo, no necesariamente bajo el mismo estímulo medioambiental los distintos grupos humanos reaccionan igual. Un ejemplo que lo desarrollan mucho Toynbee y Herrera Cajas es
el cómo la civilización egipcia surge a partir de un estímulo medioambiental que es la desertificación del Nilo. En los periodos interglaciales, la zona del norte de África habría sido una zona bastante boscosa, que habría facilitado, que habría permitido un estilo de vida nómade. Sin embargo, tras el fin de las glaciaciones y el aumento de la temperatura de la Tierra, el Sahara, las praderas del Sahara, se desertifican. ¿Qué hacen los egipcios? Buscan sedentarizarse a las orillas del Nilo. Sin embargo, hay otros pueblos de las praderas del Sahara, como los tuaregs, que continuaron con la vida nómade, pero se adaptaron a la nueva realidad. Entonces van de oasis en oasis. Ahí tenemos entonces un mismo estímulo, pero dos respuestas distintas. Y la forma en la que ambos grupos reaccionaron frente a este mismo estímulo son respuestas culturales. Herrera Cajas dice algo muy bonito, que es la idea de que el ser humano, cuando observa la naturaleza, inicia una transformación y también una interpretación, por el tema de las respuestas que no son físicas, instalando su mundo, el mundo que él va creando, que ellos van creando, frente al mundo de la naturaleza. Y en este tema de las culturas, tal como algo adelanté la clase pasada, cuando vimos las corrientes historiográficas, Oswald Spengler va a ser el pionero en desarrollar la idea de estudiar la historia por culturas, dejando de lado la noción de historia universal. Próxima clase, cuando veamos la periodización de Occidente, vamos a hablar un poco de esta periodización tradicional de la historia, la típica línea de tiempo que a todos nos enseñaban en el colegio, donde la historia universal se dividía en grandes etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, y a todo eso le llamábamos la línea de tiempo de la historia universal. Cuando estudiamos historia de Chile, en el caso de los que sean chilenos acá, tenemos otra línea de tiempo, obviamente. Entonces, esta noción de historia universal, que es muy eurocentrista, porque finalmente lo que hacemos es estudiar historia de Europa y tomar algunos acontecimientos de otras culturas que están vinculadas a Occidente o que son parte de Occidente pero que no son de Europa, como el caso de, por ejemplo, independencia de Estados Unidos, le llamamos historia universal. Y en realidad no es historia universal, es historia de Occidente o historia de Europa. Y Spengler es el primero que advierte esto. El primero que advierte esto siendo escuchado, porque probablemente antes lo advirtió otra gente. Aquí tenemos ejemplares del libro de Spengler y del libro de Herrera Cajas, Antigüedad y Edad Media. Ambos son parte de la bibliografía de este curso. Vamos a ahondar un poquito más en la teoría de Spengler. Spengler, recuerden que desarrolla además la idea de que todas las culturas tienen ciclos, tal como si fueran organismos vivos. Y estos ciclos culturales incluyen entonces distintas etapas. Entonces dice que todas las culturas en el mundo, que él identifica 8 culturas, porque son las que él estudió. No quiere decir que no crea que haya más, sino que son las que él estudió y analizó. Pasan por las siguientes etapas. Una primera etapa, que es lo que él llama la primavera, que es cuando, tal como ocurre con las plantas durante la primavera, todo florece, se gesta y nace la cultura. De hecho, si tomamos esta idea para hablar de la cultura occidental, la primavera de la cultura occidental sería la Edad Media. Y cuando parte cuando se desarrolla, se gesta y nace y se desarrolla la cultura occidental. Luego, según Spengler, viene el verano, cuando los frutos maduran. Sería entonces la mejor etapa, la etapa como de apogeo.
Luego vendría el otoño, donde se produciría un estancamiento de las creaciones y el comienzo del letargo, para luego llegar a la etapa de la decadencia, donde para Spengler hablamos de que se desarrolla la civilización porque las ciudades toman mucha importancia. Juan Carlos. Disculpe, el profe mencionó que para la cultura occidental la primavera comenzó en una etapa específica. ¿Mencionó un ejemplo o no escuché bien? Sí, la Edad Media, sí, la época La Edad medieval. Media. Eso, Uh -huh. muchas Sí, que para los detractores de la Edad Media escuchar esto debe ser como ¿qué? Pero claro, después lo vamos a desarrollar más porque la Edad Media es una etapa de la historia que tiene muy mala fama. Porque, bueno, son 1000 años de historia y ocurren muchísimas cosas en la Edad Media y algunas son muy malas y muchas de las cosas que ocurren en la Edad Media vistas desde nuestra perspectiva son brutales. Y sobre todo, ¿por qué tiene tan mala fama la Edad Media? Porque a la Edad Media se le hace mala fama en la época siguiente, en la Edad Moderna, que es una gran admiradora del pasado clásico, y donde se desarrolla esta idea de que la Edad Media dejó de lado y olvidó todo el legado clásico. Cosa que no es así. Lo que pasa es que la Edad Media reinterpretó el legado clásico, pero lo mantuvo. Algunas cosas no. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo dentro del curso. Un ejemplo de otoño. A ver, es que aquí, esta es la teoría de Spengler. Hay otros historiadores que toman esto de los ciclos y los toman de una forma distinta. Porque, por ejemplo, con Toynbee tenemos que puede haber como etapas malas, pero lo mismo pasa con Quigley. Hay etapas como malas, que nos llevan como a un otoño, pero después hay una primavera de nuevo. Sí, muchísimos, muchísimos. Pero claro, acá el verano sería como la época moderna, y ya cuando entramos en lo que hablamos nosotros de época contemporánea, sobre todo, pensemos siglo XIX, desde cierto punto de vista, porque esto igual es discutible, porque para otros autores el siglo XIX es de apogeo, habría como un comienzo del letargo en lo creativo. Para Spengler, que escribe su obra en 1919, él está en la decadencia de Occidente. Porque claro, el inicio del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y después peor con la Segunda Guerra Mundial, que él no la alcanza a ver, él muere en 1936 y es alemán. Así que lo que le toca después de la Primera Guerra Mundial tampoco es muy auspicioso. O sea, él alcanzó a ver la hiperinflación en Alemania y el ascenso de los nazis. O sea, su teoría no alcanzó a volverse más positiva. Tal vez si viera cómo está Alemania ahora, estaría un poco más contento. Pero claro, entonces ahí habría, o sea, el otoño es cuando las cosas comienzan a decaer, cuando comienza a dejar de crear. Ahora, como les digo, esto cada autor lo va a ver de una forma distinta, porque para otros autores y para mí personalmente, el siglo XIX es de mucha creación. Para mí el siglo XIX es de desarrollo, pero, pero puede ser visto, si lo vemos desde otros puntos de vista, como una crisis. Más adelante vamos a ahondar acerca de eso. Ya, qué bueno. Bueno, las culturas que Spengler estudió fueron la egipcia, la babilónica, es que sobre estos temas no hay muchas mujeres, la verdad. Más adelante sí. Por lo menos yo hasta ahora no me he topado con muchas. Parece que no es un tema que a las mujeres nos guste mucho. Pero bueno, si voy encontrando alguna, obviamente la agregaré. Reconoce la cultura egipcia, la cultura babilónica, la cultura china, la cultura india, la cultura mexicana, entendiendo mexicana por qué. Todas las culturas
que son precursoras de los aztecas y los mayas, además de los aztecas y los mayas. Es decir, todas las culturas que se desarrollan en la península de Yucatán y en México. O sea, Mesoamérica y México. La greco-romana, para Spengler, Grecia y Roma son parte de una misma cultura, y de hecho para Spengler, Roma es la decadencia de la cultura, el Imperio Romano es la decadencia de la cultura greco-romana. La islámica, y aquí con la islámica se produce algo curioso, porque dentro de la islámica incluye a los judíos, por ejemplo, una cosa bien curiosa el análisis que hace, porque es un tema geográfico. La cultura persa y la cultura occidental, esas son las que él estudió. Algunas características interesantes al definir estas culturas, por ejemplo, de la cultura griega dice que es una cultura apolínea, como el dios Apolo, donde se busca el orden y la estética. Porque eso es como uno de los grandes motores de esta cultura. En el caso de la cultura islámica, donde incluye a los persas y a los hebreos, a los persas post Alejandro Magno, por si acaso, porque claro, habla de una cultura persa, pero esos son los persas aqueménidas. Los considera como una cultura mágica, en el sentido de que es una cultura que busca la trascendencia a través de lo sobrenatural. Y en el caso de Occidente, que es lo que estamos viendo nosotros, esto es muy curioso, o sea, muy... Y desde mi punto de vista hay algún acierto aquí. Es una cultura fáustica. ¿De dónde viene la palabra fáustico? ¿Han leído Fausto, Goethe? Fausto, exactamente. El alquimista que vende su alma al diablo. Occidente vive en una contradicción vital entre lo material y lo espiritual. Busca la juventud, pero busca también la trascendencia espiritual, pero vivimos en esta contradicción. Eso es lo que plantea Spengler. Algo de razón tiene. Y con el tema de la juventud, y esto sí es cierto en el caso de Occidente, hay como una gran valoración sobre la juventud por sobre otras cosas. Y después incluso Huntington también nos va a decir algo parecido. No va a hablar de juventud, pero sí va a hablar de cómo Occidente valora lo nuevo, lo moderno, por sobre lo anterior. Como esta idea de que lo nuevo es mejor que lo antiguo. Una cultura nace cuando un alma grande despierta de su estado primario y se desprende del eterno infantilismo humano, cuando una forma surge de lo informe, cuando algo limitado y efímero emerge de lo ilimitado y perdurable. Florece entonces sobre el suelo de una comarca a la cual permanece adherida como una planta. La historia de las culturas, de cómo se van tal como un organismo vivo, se gestan, nacen, crecen y pasan por distintas etapas. Toynbee, inglés, escribe su estudio de la historia, que es una cosa como titánica, de muchos volúmenes, en los años 50. Es inglés, estudia en Oxford, sigue la teoría de Spengler, esto del ciclo vital de las culturas, pero es menos fatalista. Cree que una cultura puede sobrevivir a varias decadencias, y un ejemplo de esto es, por no tomar Occidente, Egipto. Si han estudiado la historia de Egipto, se acordarán que normalmente cuando se periodiza la historia de Egipto, hablamos de 3 imperios.
el imperio antiguo, que es el de las pirámides, el imperio medio y el imperio nuevo, que es el más conocido, donde están todos los faraones más conocidos como Ramsés, Tutankamón, Hatshepsut. En el caso de la historia de Egipto, ahí tenemos entonces que sobrevive a 3 decadencias. Y por otro lado, cuando una cultura experimenta su decadencia final, pueden subsistir elementos de esa cultura en lo que Toynbee llama culturas filiales. Un ejemplo, después les voy a mostrar el esquema completo, pero Creta. La civilización cretense desapareció, colapsó. Al parecer, producto de guerras internas y de un cataclismo. Un gran maremoto con erupciones volcánicas en la isla de Tera, que se achicó y quedó lo que es la actual Santorini. Eso generó una actividad tectónica múltiple en el mar Egeo y esto también obviamente alcanzó la isla de Creta. Y ahí colapsa Creta. Y luego Creta termina siendo conquistada por los micénicos. Sin embargo, antes de eso, los elementos culturales cretenses habían sido adoptados por los micénicos. La cultura micénica es la primera etapa de la historia de Grecia. O según algunos autores, la segunda, si consideramos Creta la primera etapa. Entonces, elementos de la cultura cretense sobrevivieron en Grecia. Y luego, hablamos normalmente y se identifica normalmente a Grecia y a Roma como parte de una misma unidad cultural, por eso se habla de la cultura greco-romana. Pero ¿qué ocurre después con esta cultura greco-romana? También llega a un momento de decadencia en el siglo V, cuando cae, o más bien se desintegra el Imperio Romano de Occidente. Continúa el de Oriente, sí, pero en el de Oriente lo que va ocurriendo es una transformación cultural hacia otra realidad cultural, que es lo que habitualmente llamamos el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente. Y en el caso del Imperio Romano de Occidente, que se desarma, los elementos culturales grecorromanos, de alguna forma, no todos, van sobreviviendo en la nueva realidad cultural que se va generando en Occidente, que es precisamente la cultura occidental. Juan Carlos. Entonces, cuando decimos que son culturas filiales, por lo que usted nos explicó con el ejemplo de Creta, es que una cultura filial de Creta pasó a ser Grecia influyendo en la greco-romana. Es como, ¿en cuáles Exacto. influyó? Sí. Ya, súper, gracias. Sí. Entonces, claro, son como culturas madres, culturas hijas, e incluso tenemos culturas que podríamos decir nietas. Entonces, lo que hace Toynbee es que distingue 21 civilizaciones en la historia. Aquí ya encontramos un concepto de cultura y civilización que es distinto, que lo voy a explicar al tiro. 21 civilizaciones en la historia. Culturas madres serían las civilizaciones europeas después de la Edad Media, cultura hija la cultura occidental estadounidense y las culturas nietas nosotros, una cosa así, ¿podría ser? Podría ser, sí. Claro, lo podríamos... Claro, América Latina para mí es una, pero eso ya es mi opinión, es una cultura filial de Occidente. Sí. Entonces él habla de 7 civilizaciones que él distingue como las primigenias, 10 que serían filiales de estas 7 primigenias y otras 10 que son las filiales de tercera generación. En Toynbee ya encontramos el clásico concepto, la clásica distinción que hacen habitualmente los historiadores entre cultura y civilización. Porque Spengler nos presentaba que civilización es la etapa de decadencia final de la cultura.
pero con Toynbee y con la mayoría de los historiadores, Huntington, Quigley, Dawson, se da la idea de que todas las realidades sociales humanas generan cultura, pero solamente algunas realidades sociales desarrollan un estadio de desarrollo mayor al que definimos como civilización. Cuando partió esta idea de la cultura en la civilización, normalmente se tendía a hacer como un juicio de valor, porque el concepto de civilización está muy vinculado al siglo XIX y a la idea de civilización y barbarie. Como que las civilizaciones entonces, que son las de las cívitas, las desarrolladas, las que tienen más elementos de desarrollo como una sociedad estratificada, ciudades con construcciones monumentales, escritura, estarían como en un escalón de evolución mayor que las que no constituyeron civilizaciones. Ahora, ese concepto de cultura y civilización, si bien hoy en día lo seguimos definiendo igual, ya no generamos ese juicio de valor como que lo cultural es más precario que lo civilizado. Ya voy a explicar por qué, pero en el fondo, aquellas culturas que no constituyen civilización, como los mapuches o los celtas, por ejemplo, o los germanos por sí solos no constituyeron civilización, no son culturas que uno pueda encontrar peyorativas. A mí me encantan. Encuentro que son muy interesantes de estudiar. Y de hecho en ellas se valora cómo, por ejemplo, se relacionan con la naturaleza de una forma mucho más armónica de lo que ocurre con las civilizaciones, que suelen ser mucho más depredadoras hacia la naturaleza. Bueno, lo que hace Toynbee es distinguir además qué civilizaciones existirían actualmente. Y aquí aparece la civilización occidental, que en Toynbee incluye a Hispanoamérica. Habla también de la civilización islámica, de los chinos, japoneses, hindú, y la cristiana ortodoxa. Por ejemplo, en Toynbee, Rusia es parte de la cristiana ortodoxa. Huntington, por ejemplo, separa a la civilización cristiana ortodoxa de la civilización rusa. Huntington también separa a Occidente de Hispanoamérica. Acerca, por ejemplo, de los judíos, Toynbee no los incluye en la cultura islámica, cree que no es muy amoroso con los judíos, dice que son como un fósil histórico, que en el fondo todo el tema, que en el fondo son una cultura antigua y que de alguna ha sobrevivido como de una forma fosilizada. No sé si estoy tan de acuerdo en todo caso con eso de que son un fósil. Para mí no lo son, pero ahora los vamos a ver. Ya vamos a ahondar más acerca de los elementos necesarios para una civilización. Tiene que ver con la cosmovisión, la actitud que toma frente a la naturaleza. La cultura tiende a sacralizar a la naturaleza y alterarla lo menos posible. La civilización, si bien puede mantener a lo mejor un panteón de dioses que adora las fuerzas de la naturaleza, tiende a vulnerar más la naturaleza. Por ejemplo, con los egipcios ocurre eso. En la civilización egipcia es muy importante ese paso que dieron ellos para atreverse a canalizar el Nilo. ¿Y qué ocurre cuando canalizan el Nilo? El Nilo se desborda y les inunda todo. Para ellos el Nilo es un dios. Pero al atreverse a canalizarlo, está desafiando al dios. Ya no está sacralizando la naturaleza a un punto tan importante. ¿Y qué ocurre después? Vuelven a hacerlo. ¿Y qué pasa? Vuelve a inundarse todo. Hasta que, en lugar de dejar de hacerlo, que eso sería una respuesta de una cultura, sacralizo al Dios, no lo molesto más, ya voy. Creo respuestas diferentes. Se ponen a calcular cuándo ocurre esto. Inventan todo un sistema de cálculo. ¿Cómo hacen un sistema de cálculo? Inventan números, inventan un calendario, observan las estrellas, desarrollan la astrología.
esas respuestas son normalmente interpretadas como respuestas de una civilización y crean un sistema de escritura porque hay que dejar registro. El tema de crear la escritura normalmente está asociado al dejar algo a la posteridad. Cuando se produce esta vulneración de la naturaleza sagrada, se rompe también con una mentalidad que es muy propia de las culturas, no así de las civilizaciones, que es una mentalidad más cíclica, la idea del eterno retorno. La idea de que la vida transcurre en un ciclo vital. Eso es muy de la cultura nómade. Los nómades no van errando por el mundo sin destino. Tienen un ciclo migratorio que corresponde a las estaciones. Con las culturas ocurre, aunque estén sedentarias, ocurre también esta idea de que la vida se desarrolla en un ciclo. Y al tomar la idea de que la vida es un ciclo, sé más o menos lo que va a pasar después. Pero cuando empiezo a producir estas alteraciones, y estas alteraciones me traen estas catástrofes o estos estímulos cada vez mayores de la naturaleza, como diría Toynbee, me generan incertidumbre. Entonces ya con la incertidumbre lo que ocurre es que rompo el ciclo. Alteré la rutina. Y si alteré la rutina, rompí el ciclo, o si quieren, por usar un concepto más contemporáneo para nosotros, salí de mi zona de confort, esto hace que lo que se viene por delante no tengo idea qué es lo que es. Se genera una incertidumbre. Y el futuro es un porvenir, una página en blanco. Y como no sé qué se viene, comienza a ser importante el dejar huellas. Cada vez es más importante dejar huellas. Y en dejar esas huellas aparece, por ejemplo, la construcción monumental y aparece la escritura. Eso. Jonathan. Profe, hola, saludo a todos. Sí, es una consulta. Yo, en el conocimiento básico que tengo sobre estos temas, le di un nombre a la traspaso, en este caso de la Edad Antigua, de deidades, ¿cierto? De Zeus a Júpiter. Yo lo llamé como asimilación de deidades. No sé si eso existe, ¿Ya? lo desconozco. Sí. Cuando el autor habla sobre las civilizaciones hijas o filiales, se refiere ¿Ya? también a ese concepto, ¿cierto? Sí, claro. En el caso de Grecia con Roma, o de Roma con Grecia, es que ellos rescataron gran parte de lo que, incluso nosotros, la cultura occidental, tiene muchas cosas griegas, muchas cosas romanas, propias, que son como muy características de esa época. Entonces, al final esa decadencia que se transforma supuestamente, lo que dice el primer autor, que no recuerdo el nombre, Spengler, Sí. exacto, me suena más a lo que hace el segundo autor, que cuando hay una decadencia en una, en realidad es el comienzo de otra, con varios atisbos o varias cosas de la que decayó, por así decirlo. Es efectivo eso, ¿cierto? Efectivamente, sí. Y contestando a la pregunta de Cristian, efectivamente también en el desarrollo de las civilizaciones hay un mayor progreso que es para beneficio de los seres humanos. Y ojo, porque aquí hay algo súper importante que no he mencionado. Normalmente cuando estamos en presencia de una civilización, otro rasgo que surge con fuerza es la estratificación social. Y aquí me voy a aprender con un punto. En las sociedades nómades, la estratificación social es muy leve, porque la división de roles en una sociedad nómade es muy poca, porque en el fondo lo que está en juego en una sociedad nómade es la supervivencia. Hay división de roles, pero es muy leve. Entonces no hay como clases sociales, no hay estratificación social. Liderazgo muchas veces tiene que haber, porque es la forma como de
de ponerse de acuerdo. Estos liderazgos y esa identificación, a medida que la sociedad se va haciendo más compleja, va en aumento. Entonces, cuando comienza la sedentarización, que ocurre porque logran asegurarse el sustento diario, y esto se logra domesticando a los animales y domesticando a las plantas, es decir, la famosa revolución agrícola, el descubrimiento de la agricultura, que normalmente lo que se lee y lo que se recrea y lo que se piensa es que tiene que haber sido muchas veces algo accidental. Dejaron restos los nómades dejan restos de lo que se comía, de las plantas que se comieron en un lugar, y al año siguiente cuando vuelven se dan cuenta que ahí creció algo, creció una planta, entonces comienzan probablemente a experimentar. Y en el caso de la domesticación de animales, desgraciadamente la forma de hacerlo es capturando a los cachorros, y con algunos cachorros resulta y con otros no. Hay animales que son domesticables y otros no. Entonces, al asegurarse el sustento diario, comienza entonces la sedentarización a partir de la agricultura y la ganadería, y esto permite una mayor división de roles, porque para cuidar todo el año a los animales y las plantas que están creciendo, no necesito a toda la tribu haciendo eso. Entonces comienza a haber mayor división de roles y los liderazgos se van haciendo un poco más complejos, pero sigue siendo las sociedades tribales sedentarias siguen todavía teniendo una mayor igualdad entre sus miembros. Sin embargo, cuando ya hablamos de una sociedad que se vuelve más compleja, que va generando ciudades, una civilización, el concepto de la autoridad se hace más complejo. En ocasiones lo que nos vamos a encontrar es que esa autoridad queda incluso sacralizada y la sociedad se estratifica de una forma mucho mayor. De hecho, cuando hablamos de Egipto, que es el ejemplo que hemos tomado mucho, sabemos por los vestigios que los mismos egipcios nos dejaron, que para que ellos perseveren en esto de seguir canalizando el Nilo y seguir construyendo, la figura del faraón fue importante. Y llegó un punto en que el faraón terminó siendo asimilado a la encarnación de Horus, es decir, terminó súper sacralizado. No en todas las culturas se produce eso, en Egipto sí. Y de hecho, por eso en Egipto el faraón es representado con el látigo y el cayado, porque son los símbolos de su autoridad. El látigo, porque tiene que imponer la fuerza cuando no le quieren hacer caso, y el cayado, porque normalmente lo conciben como el guía. Entonces, el tema de los liderazgos para el desarrollo de las civilizaciones es muy importante también. ¿Alguien levantó la mano y no alcancé a ver? David. Profe, una consulta, voy entendiendo el tema de las civilizaciones primigenias, de la teoría y todo, pero mi pregunta es con respecto al tema de las filiaciones, digamos como segunda generación, digamos, los pequeños pueblos que nacen de estos primigenios. ¿Sí? Con respecto a eso, podríamos, por ejemplo, determinar qué filiaciones podrían ser estas, digamos, tribus o civilizaciones que estuvieron antes, digamos, de estas primigenias, como por ejemplo varias civilizaciones que se formaron aquí, por ejemplo, en Chile, antes de, porque por ejemplo veo que ya en la segunda ocasión que se menciona mucho el tema de las filiales, como por el tema de los mexicanos. Está bien que la cultura maya y azteca sean importantes y grandes, pero podría caber dentro de este mismo término de civilizaciones filiales, por ejemplo, alguna civilización como la mapuche, las cuales tienen su tipo de vocabulario, digamos, tienen sus propias creencias, tradiciones, medicina, etcétera. Esa es la pregunta. En el caso de los mapuches, normalmente no se identifica como civilización y sí como cultura. Pero en el caso de otras civilizaciones que tenemos en Sudamérica, hay vínculos
entre las civilizaciones andinas más antiguas, como la Chavín, y los incas. En el caso de los mapuches, como les decía, la mayoría de los autores considera que no constituyen civitas, ciudades, civilizaciones. La organización, uno de los elementos que prima mucho al definir o al identificar una civilización es el tema de cómo es su desarrollo político-social. Y en el caso de los mapuches, no son ciudades-estado, como es Grecia, no es una gran ciudad, no es un gran reino unificado, aunque eso no importa tanto, porque Grecia tampoco, sino que son aldeas, es una sociedad tribal sedentarizada, con un fuerte apego a la naturaleza, que es lo más maravilloso que tiene. Es una sociedad guerrera, tiene un montón de elementos muy interesantes, pero no llegó a constituir por sí sola una civilización. ¿Qué hubiera pasado si no hubieran estado presentes los incas y por supuesto los españoles? No lo sabemos, pero ¿podrían haber llegado a constituir una civilización? Tal vez. Aunque al parecer, por lo que he estudiado los mapuches, no les interesaba. Porque en el fondo ellos, los rasgos en que desarrollan su cultura muchas veces van en contra de estos rasgos civilizados. El tema del apego a la tierra, el apego y la sacralización de la naturaleza, normalmente hace que no desarrollen estas organizaciones sociopolíticas que normalmente identificamos con las civilizaciones. Ahora, que podrían haber desarrollado elementos civilizatorios por sí solos como la escritura, yo creo que sí. Profe, ahí en la locución que usted hace se oían hartos rasgos de la cultura mapuche, como por ejemplo que eran hábiles parlamentarios, no solo guerreros. Hay documentación de amplios parlamentos de los mapuches en épocas precoloniales, Sí, en claro. épocas y además de todo el complejo cultural que funda la idea de la sacralización de la tierra, tiene que ver con el complejo cosmogónico que tienen, que ellos refieren como Asmapu, y que tiene que ver con las reglas cósmicas que rigen el funcionamiento del universo y de la Tierra y de los ciclos, y todo, y que es una cuestión súper, súper, súper compleja en términos cosmogónicos. Exacto, sí. Por eso, incluso yo encuentro que es más compleja que la concepción egipcia del cosmos. por supuesto, sí. Por eso les digo que los historiadores no definan, no identifiquen a una cultura como civilización, no es malo ni es peyorativo. Es una forma en que se desarrollaron que es distinta y que no es mala. De hecho, puede ser incluso mejor, porque valoran cosas que los otros dejan de lado. O sea, porque por ejemplo, una de las cosas que tienen las civilizaciones es esto de estratificar fuertemente la sociedad y crear estos líderes que son sagrados. Eso no sé si es tan bueno, que no lo encuentro bueno, por ejemplo. Disculpe, profe, que le interrumpa nuevamente, pero lo otro sería como redefinir con los conceptos de progreso, por ejemplo, que se le atribuye a las civilizaciones. Exacto. Es que ahí dio el clavo, porque cuando se armó todo este concepto de cultura y civilizaciones, estaba la idea de que la civilización es lo más progresado. Pero ¿qué entendemos hoy en día por progreso? Algo muy diferente. Así que ahí dio el clavo. Bueno, aquí tenemos entonces algunos ejemplos de estas civilizaciones primigenias y con sus civilizaciones filiales. Claro, es que por eso digo que... Y aquí las civilizaciones de tercera generación. Y aquí, por ejemplo, siguiendo con Occidente, la encontramos como una filial de la helénica, así es como le llama Toynbee, helénica, pero en el fondo se refiere a la greco-romana, Grecia y Roma, que a su vez la civilización helénica sería filial de la civilización minoica o cretense, se le puede llamar de las dos formas. Ahora, esto que estamos viendo son teorías de historiadores. Nosotros podemos estar de acuerdo o podemos
no estar de acuerdo. De esta forma es como Toynbee identifica que se desarrolla una civilización. Larisa. Perdón, antes de que pase el tema, el compañero estaba hablando de los mapuches y yo estaba tratando de ubicar Caral, la ciudad de Perú, porque mencionan los andinas, pero no mencionan la segunda generación y yo no sé dónde meter a Caral, entonces prefiero preguntar antes de que pase, por favor. Caral está considerada dentro de las andinas primigenias. Lo que pasa es que en el caso de las civilizaciones andinas tenemos, los dos ejemplos más grandes que tenemos son Caral y Chavín de Huantar. Y ambas se consideran precursoras de, es que se sabe muy poco de ellas, y lo que sabía Toynbee en los años 50 eran menos todavía, entonces probablemente tomó a Caral y a Chavín de Huantar, que nosotros las identificamos como dos realidades civilizatorias distintas, y ambas tienen mucho vínculo, y hay otras más en todo eso, con lo que se va a desarrollar después con el Imperio Inca, sí. Pero Caral sería entonces dentro de lo que Toynbee identifica como esta andina primigenia. Muchas gracias, gracias. Gracias. Sí. Y además, bueno, en América nos pasa que nos queda mucho por encontrar, y ahí los arqueólogos están haciendo un trabajo súper interesante. O sea, si siguen encontrando cosas en lugares como Pompeya y Creta, imagínense acá. De hecho, acá en Chile se han encontrado muchas cosas en los últimos años. O sea, partiendo por, dijimos salir un poco el tema, normalmente, bueno, yo estudié en el colegio en los 90, estudié historia en los 2000, a uno siempre le enseñaron como esta idea de cuando no le enseñaban la historia de Chile, como que uno siempre le enseñaban que Pedro de Valdivia fundó Santiago, y como que siempre la historia nos daba a entender que lo que había en Santiago eran un par de tribus indígenas, pero normalmente se nos presentaba a Santiago como una realidad más bien rural. Sabemos que esto era zona de influencia del Imperio Inca, pero normalmente se nos presentaba a Santiago como una realidad más bien rural, la realidad prehispánica. Y hoy sabemos que eso está absolutamente equivocado, y si lo piensan, no tenía ningún sentido pensar eso, porque se han encontrado varios vestigios arqueológicos en Santiago en los últimos años. Uno súper importante en el sector mismo de la Plaza de Armas, a raíz de unos trabajos que se hicieron en la Plaza de Armas en el año 2000, salió un artículo en su momento sobre eso, que se publicó en una revista académica, y durante mucho tiempo parece que nadie lo leyó, y como por ahí por el año 2012 la gente lo leyó y lo republicó. ¿En qué contexto? Porque además en el 2012 se empezaron a hacer trabajos para construir una nueva línea de metro, la línea 7 si no me equivoco, y en el sector donde está Providencia se encontraron nuevos yacimientos arqueológicos de otro núcleo rural, estamos hablando de aldeas, urbano, vinculado a la cultura inca. De la arqueología queda mucho que decir en todo el mundo. De hecho, con Mesopotamia en los últimos años se ha aprendido muchísimo. Gracias a la arqueología. El de Santiago de los Incas es impresionante. Creo que leí el artículo en algún momento y vi fotografías y cosas. Y ese vestigio es impresionante. O sea, impresionante. Claramente una ciudad inca. Sí, eran ciudades chiquititas, pero igual eran ciudades, o sea, pueblos grandes, pero claro, así como, entonces los españoles hicieron, acá en Chile, lo mismo que hicieron en muchos lugares de América, que fue construir su ciudad sobre la ciudad prehispánica, que es lo que hicieron en Ciudad de México, que en Ciudad de México es súper sabido, y que en Ciudad de México además cometieron un error geográfico tremendo, que fue secar un pantano, cosa que los aztecas jamás habrían hecho, porque ellos armaron su ciudad con canales respetando la geografía, que es lo que siempre hay que hacer.
Y eso hoy en día tiene consecuencias nefastas para Ciudad de México cuando hay terremotos. Pero claro, o sea, como que aquí en Chile siempre estuvo como la idea de que aquí era como súper rural, era como y que no había casi nada, pero esa idea hoy sabemos que no es así. Y no sabemos cuántas ciudades pueden haber habido. Y además que ahí cobra sentido otra cosa que sabemos de nuestra historia. Sabemos que en febrero Pedro de Valdivia funda Santiago. Pero en septiembre Michimalonco destruye Santiago. Claro, le habían destruido su ciudad y le habían construido otra encima. Tiene todo el sentido. Bueno, volviendo al tema de las etapas de desarrollo de una civilización, vemos que eso es lo bonito de la historia, que nunca está todo dicho. Lo que Toynbee identifica es un génesis, o sea, un nacimiento, luego un crecimiento, y luego dice que es muy habitual que las culturas y las civilizaciones vayan experimentando épocas de crisis. Entonces, lo que llama Toynbee los tiempos revueltos, o time of trouble, y luego épocas de colapso. Ahora, lo que explica Toynbee es que puede haber, después de estos tiempos revueltos y de un colapso, una nueva etapa de crecimiento. O sea, este ciclo puede ser muchísimo más largo, que es lo que al parecer le ha ido pasando a Occidente. Y luego, habitualmente, no se da en todas las culturas, pero normalmente se va a dar un estado universal, que por ejemplo para la civilización helénica sería el Imperio Romano. Y luego de ese estado universal vendría la desintegración. Y ahí está la gran interrogante con Occidente. ¿Qué es el estado universal de Occidente? ¿Se dio? ¿Se va a dar? ¿Se está dando de otra forma? Aquí los conspiracionistas además se hacen un festín imaginando cómo es este concepto de estado universal. En Occidente lo que hemos tenido habitualmente son estados más hegemónicos, más potencias que les llamamos. ¿Cuáles son las pretensiones de esas hegemonías? ¿Quieren un estado universal o no? Son las distintas formas de interpretar hacia dónde va Occidente, desde la perspectiva de Toynbee, porque obviamente hay autores que no siguen estos planteamientos. Con Toynbee nos encontramos que no hay un determinismo fatalista como el de Spengler. La cultura no necesariamente va a morir después de su colapso y de su... Normalmente puede que después de este estado universal no venga su desintegración, como le llama Toynbee, sino que puede ocurrir, como es en el caso de Egipto, que después de este estado universal venga luego un nuevo crecimiento y un nuevo estado universal. Puede haber regeneraciones de una misma civilización. También dentro de las interpretaciones hacia la teoría de Toynbee, el concepto de estado universal no siempre es visto como algo malo, puede ser bueno. Ahí depende de cómo lo evaluemos. Aquí tenemos a Toynbee. Su obra se hizo muy famosa, muy vendida, muy difundida, tanto así que por ahí por los años 80 se publicó un compendio, como una versión más resumida de su obra, pero que también son muchos volúmenes. Es un estudio bastante exhaustivo. Obviamente, si lo leemos hoy en día, probablemente la descripción que hace sobre algunas de estas civilizaciones no estemos tan de acuerdo porque han pasado más de 60 años, entonces obviamente puede que haya conclusiones o hechos que hoy sepamos más cosas que en esa época no se sabían. La arqueología ahí ayuda muchísimo y otros documentos que vamos encontrando también. Entonces hemos visto que se nos dice que hay tantas culturas como sociedades, pero que no todas las culturas constituyen civilizaciones. Vimos que cultura viene de cultivo, pero entendiendo cultivo como la acción transformadora sobre la naturaleza, porque las sociedades nómades que habitualmente no cultivan,
sino que recolectan también su cultura. En cambio, civilización viene de civitas, ciudad. Normalmente definimos una civilización como una sociedad urbana, sedentaria y con estratificación social. Son como los típicos rasgos, así si lo definimos del libro. Y tal como les expliqué antes, en general las culturas poseen una mentalidad más cíclica, más vinculada a los mitos, entendiendo que las explicaciones se vinculan más hacia las creencias, y, se lo puse entre comillas, porque esto es como se valoraba en el siglo XIX, el concepto de lo primitivo. Y esta idea que tenían los seres humanos de, al sacralizar la cultura, concebir la cultura como un ciclo, donde suelen también idealizar el pasado. Y aquí viene una teoría que es muy bonita, que Mircea Eliade la desarrolla muy bien, que es el mito del eterno retorno. Esta idea de que el tiempo pasado fue mejor y quiero volver al origen. En las culturas se da, esto ya lo expliqué, el tema de que la vida es más bien una rutina, es un ciclo. Y el tipo de sociedad que se desarrolla es una sociedad tribal que tiende a ser más bien igualitaria. A pesar de que ya el hecho de haberse sedentarizado y desarrollar la agricultura conlleva a una pequeña estratificación, suele ser una estratificación muchísimo menos compleja a la que se va a desarrollar en las civilizaciones, en las cívitas, en la ciudad. En general, los autores coinciden en destacar que cuando una sociedad genera un cierto cambio de mentalidad, surgen las civilizaciones. Cuando comienzan a generar una serie de innovaciones que producen una cadena de cambios que hacen que esta rutina se altere. Entonces, el futuro ya no se ve como algo seguro. La idea del eterno retorno se empieza como a diluir. Empieza como una mayor incertidumbre. La idea del futuro como una página en blanco, como una línea hacia adelante, que nos trae incertidumbre. Y como esto se genera en un momento en que ellos salen de una zona de seguridad, de una zona de confort, esto también muchas veces conlleva el arriesgarse a seguir emprendiendo nuevas acciones. O sea, como que ya cruzamos el río. Casi nos ahogamos, pero no nos ahogamos. Sigamos adelante entonces. ¿Qué puede pasar? Es como, esa es la idea que se va generando. Y como el futuro es algo incierto, comienza a desarrollarse con más fuerza el querer dejar testimonios. Porque, ojo, el ser humano desde muy antiguo va a dejar testimonio. Tenemos la pintura rupestre. La pintura rupestre es un ejemplo de testimonio, maravilloso además. ¿Por qué querían dejar testimonio? Porque después sabían que alguien iba a volver, o ellos mismos iban a volver. Querían recordar lo que habían vivido. Pero la construcción monumental y la escritura no solamente es para ellos, sino que busca también que sea para los que vengan después. Y comienza, entre estos cambios que van haciendo, las alteraciones hacia la naturaleza, canalizar los ríos. El mismo hecho de una construcción monumental nos altera la naturaleza. En las sociedades tribales, ¿qué tipo de construcción nos encontramos? Con casitas, lo que habitualmente llamamos chozas, cabañitas.
la alteración de una cabañita, que además normalmente ellos construyen con el concepto que hoy hablamos hoy en día de construcción sustentable, porque usan los materiales que tienen a mano, no andan trasladando materiales del otro lado del mundo, o del continente. Las construcciones de las sociedades tribales, el impacto que generan sobre la naturaleza es muchísimo menor que el impacto que van a generar las construcciones monumentales. La construcción monumental, en primer lugar, ya desde lo visual, la alteración que produce la naturaleza es mucho mayor que la de una cabañita. Y muchas veces, y ahí después nos vamos a encontrar también con el uso de materiales, eso ya cuando las grandes civilizaciones empiezan a usar materiales que muchas veces los trasladan desde kilómetros de distancia. Piensen que la famosa muralla de Babilonia tiene lapislázuli. ¿Y a dónde sacan lapislázuli los babilonios? De Afganistán. O sea, trasladan materiales desde muy lejos. En la construcción del Templo de Salomón se encontraron vestigios de madera del Amazonas. ¡Claro! ¿Cómo llegó hasta ahí? No sabemos, pero bueno. Con respecto a los contactos entre América y el viejo mundo, sabemos muy poco, como que ya, tenemos súper documentado cuando Colón llegó a América y desde ahí ya, obvio. Antes de eso, ¿qué sabemos? Que los vikingos anduvieron explorando un poquito, no se quisieron quedar, América del Norte. Y lo otro que sabemos es que los chinos hicieron un par de incursiones periódicas hacia Perú, porque se han encontrado vestigios de objetos chinos en Perú. Pero más que eso no sabemos, pero pueden haber habido más intercambios, claro que sí. O sea, si esos tres pudieron, porque el resto no. Pero también hay otras formas de explicar lo de los árboles del Amazonas. Hay gente que puede decir, claro, pero es que antes en otro lugar del viejo mundo había unos árboles parecidos que después se extinguieron. Puede ser, pero yo no descarto que pueda haber habido muchos más intercambios de los que conocemos. Hay muchas cosas que no sabemos. Hay un concepto de la libertad que también cambia, porque por esto mismo, de atreverse a generar estos nuevos cambios nos genera algo que para una cultura podría ser una transgresión, para una mentalidad más civilizada podría ser emprender. Y para unos es como algo que hay que hacer y para nosotros es algo que no hay que hacer. Pero no porque, no porque me lo están prohibiendo, sino porque me parece que no es correcto. Esa recreación de Mesopotamia es muy bonita. Una ciudad de Mesopotamia. Ahora, cuando hablamos de Mesopotamia, en realidad Mesopotamia es una unidad geográfica, porque en realidad dentro de Mesopotamia también identificamos varias civilizaciones actualmente. Los sumerios, los babilónicos, los neobabilónicos. Bueno, lo que se cree que ocurre con este cambio de mentalidad es, en el caso que más se estudia, es el tema que tiene que ver con Egipto, pero lo podríamos extrapolar también a otras culturas. Normalmente hablamos de que las primeras culturas surgen en lo que es esta fértil media luna, vinculada al Mediterráneo, y podríamos hablar también de Mesopotamia o de los hititas, y saliendo de ahí tenemos las primeras culturas vinculadas al Indo, como Mohenjo-Daro. Hacia el año 6000 a.C. se calcula que se acaban las
glaciaciones, y todo eso trae un impacto ambiental muy grande, porque se genera un aumento de las temperaturas y eso hace que lugares como Chile, que eran un cubito de hielo, dejen de serlo, lugares como el Sahara, que eran praderas boscosas, se desertifiquen, y así hay cambios muy importantes que van a afectar a los grupos humanos que viven ahí, y eso, en algunos casos, ese desafío que impone el medio, según los historiadores, va a generar que algunos pueblos generen grandes desafíos hacia la naturaleza, generen grandes cambios de mentalidad, y todo esto vaya haciendo que vayan generando estas primeras civilizaciones. Sí, me acuerdo en el museo hay un museo en Washington que se llama Smithsonian, el museo, pero hay uno que es de historia natural. Y me acuerdo de haber visto un mapa que mostraba cómo era el clima del mundo en la época de las glaciaciones. Y Chile, literal, hielo. Se me quedó siempre marcada esa imagen de que Chile era un cubito de hielo en la época de las glaciaciones. Obviamente, mientras más nos acercábamos a los polos, más congelados estábamos. Entonces, tenemos seres humanos que se van adaptando a esta nueva realidad, y ojo, el tema de los liderazgos acá es importante porque no todos quieren los cambios. No todos están dispuestos a afrontar estos cambios y a vulnerar la sacralización de la naturaleza de la misma forma. Pero quienes se van imponiendo van obligando a los otros a hacerlo muchas veces. El tema es que la nueva realidad va generando más desafíos, más problemas, y estos nuevos problemas, estos nuevos desafíos van generando nuevas respuestas. Y así van surgiendo los calendarios, los números, la escritura, la astrología, que en esa época astrología y astronomía hasta el siglo XVI van a ser lo mismo. En el siglo XVI se nos produce la ruptura. La figura de los líderes, y por eso pongo esta imagen de Egipto y las pirámides, porque es como bien emblemático el tema de la sacralización que llega a tener el faraón, en las 3 etapas de la historia de Egipto además, y de cómo las sociedades se van complejizando en su estratificación, donde en la cúspide encontramos este líder. El concepto de civilización es muy importante entender de dónde viene. Es una idea que empiezan a elaborar los intelectuales franceses del siglo XVIII. ¿Qué ocurrió en el siglo XVIII? La Ilustración. Cuando hablamos del progreso vinculado a la Ilustración, y eso nos acerca nuevamente a la conversación que ya tuvimos cuando hablamos de los mapuches, la idea de progreso está vinculada al concepto de progreso desarrollado por la Ilustración. Entonces, la civilización está vinculada a la ciudad, relacionando lo que es urbano con la idea del progreso, que se opone a lo que es bárbaro, a lo rural y a lo que consideran primitivo. Hoy no lo vemos así, pero en el siglo XVIII lo veían así. Huntington, que es de fines del siglo XX, nos dice que tanto la cultura como la civilización nos hablan de cómo es la forma global de vida de un pueblo. Y la civilización, para Huntington, sería una cultura con mayúsculas, más desarrollada. O sea, igual sigue de alguna forma el concepto que se hizo en el siglo XVIII. Y Brodelli nos va a definir la civilización como un espacio, un ámbito cultural donde encontramos
muchas características y diversos fenómenos. Hay una cosa importante con respecto a las civilizaciones. En general, las civilizaciones agrupan, como son expansionistas además, suelen agrupar, el expansionismo es uno de sus rasgos además, suelen agrupar gran cantidad de grupos sociales. Este libro, El choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, fue publicado en 1996. Huntington es siempre el autor más citado cuando se habla de cultura occidental y del tema de culturas y civilizaciones. Él hace este libro en 1996, él es norteamericano, es de la Universidad de Harvard, y este libro se hizo muy famoso, famosísimo, después del 11 de septiembre del año 2001. ¿Por qué? Porque Huntington escribe el 96. ¿Qué había pasado el año 96? Hace un par de años se había acabado la Guerra Fría. En la Guerra Fría, es decir, entre 1945 y 1990, muchos historiadores que se dedican a la historia reciente, Huntington es historiador, muchos cientistas políticos, muchos periodistas, muchos analistas políticos, entonces, desde distintas disciplinas, presentaban normalmente los conflictos como luchas ideológicas. Guerra Fría. Pero ¿qué pasa en 1990 y 1991? Se acaba la Guerra Fría. Bueno, y ahí aparece Francis Fukuyama con un artículo que después fue libro, el famoso Fin de la Historia. O sea, es que está bien absurdo eso. Pero bueno, entretenido de leer, eso sí. Pero Huntington dice, bueno, no se acaba la historia, pero lo que sí ocurre es que va a seguir habiendo conflictos. Cuando Fukuyama decía el fin de la historia, era porque en el fondo era el fin de los conflictos políticos. Pero, y efectivamente, claro, desde cierto punto de vista puede ser. Aunque se desencadenaron conflictos bien terribles después del fin de la Guerra Fría, como la guerra de Yugoslavia. Lo que nos va a explicar Huntington en 1996 es que los futuros conflictos y los conflictos que se están desarrollando en este momento tienen más que ver con lo que él llama el choque de las civilizaciones, con choques culturales. Y aquí entonces él identifica las civilizaciones y explica por qué muchas veces desde una civilización podemos no comprender a la otra civilización y eso puede generar conflictos. ¿Ya? Unos años después viene el famoso atentado a las Torres Gemelas. ¿Y cómo lo presenta Estados Unidos? Y mucha gente en Occidente. Inicialmente, este atentado como un ataque del mundo islámico hacia Occidente. Hoy en día no lo vemos tan así porque sabemos que hay razones que llevan a que en el mundo islámico se desarrollen reticencias contra Occidente porque hay una historia detrás de cómo se ha portado Occidente con ello. Y que bueno, también responde a ciertas ideas extremas que ellos han ido desarrollando. Bueno, hay una serie de explicaciones que van más allá de este choque de civilizaciones. Pero el hecho es que el libro se hizo muy famoso y todo el mundo lo citaba el año 2001, el año 2002 y los años siguientes. Después ya se diluyó esto, el choque de las civilizaciones. Pero el libro, en cuanto a analizar qué son las civilizaciones y cuáles son, y a analizar el Occidente, es bastante bueno. Vamos a ver otros autores. Wallerstein nos dice que la civilización es una concatenación, o sea, un conjunto de cosmovisión, costumbres, estructuras y culturas. O sea, dentro de una civilización puede haber distintas culturas, ¿sí? Que forma una especie de todo humano y que coexiste con otras civilizaciones. Para Dawson, es el producto de un proceso particular y original de creatividad cultural que sobra de un pueblo concreto. Durkheim y Mauss hablan de una especie de medio ambiente moral que abarca un determinado número de naciones, siendo cada cultura nacional solo una forma particular de todo. Para Occidente, esa definición calza muy bien.
Spengler ya vimos que cree que con la civilización se da el fin de la cultura, y un autor que está muy de moda actualmente, que es Yuval Noah Harari, que les voy a dejar un extracto de su libro para la próxima clase, tiene una visión más crítica y pesimista acerca del impacto de la cultura y la civilización en la historia. O sea, de hecho, para él, la mejor época de la historia es la época nómade, y es un gran revalorizador de las sociedades tribales. Huntington considera que las civilizaciones tienen una vida muy larga y van evolucionando y adaptándose, pero en algún momento se acaban, desaparecen. Y hay muchas teorías que coinciden con esta idea de presentar desarrollos para luego entrar en épocas de colapso y luego de apogeos, decadencias y desintegraciones. Normalmente también los autores reconocen que no necesariamente todas las civilizaciones pasan por las mismas etapas de la misma forma, y las composiciones y organizaciones políticas pueden ir variando mucho, tanto dentro de una misma civilización a lo largo de su historia como en cada civilización, porque valorizan cosas distintas. Y muy importante, lo que vamos a ver en un minuto más, el tema de la cosmovisión. La actitud ante la vida es diferente en cada civilización, y eso marca ciertas prioridades. Aquí tenemos las que... Este es Huntington, habla de estas principales civilizaciones contemporáneas. Un elemento súper importante es el tema religioso. Y aquí, por ejemplo, voy a hacer un alcance. Cuando yo hablé de Huntington escribe en 1996, posguerra fría. Uno de los conflictos que estaba en boga en los años 90 es la guerra civil yugoslava, posguerra fría. Se desintegró Yugoslavia. ¿Por qué Yugoslavia se desintegra? Porque los distintos grupos humanos que componían Yugoslavia culturalmente se sienten diferentes y se quieren separar. Y uno de los elementos de distinción entre ellos, entre los países que conforman actualmente lo que era la ex Yugoslavia, lo que los divide muchas veces es la religión. Dawson considera que las grandes religiones, cuando él habla de las grandes religiones, habla del cristianismo, el islam, el hinduismo y el confucianismo, cree que sobre ellas van a descansar las grandes civilizaciones actuales. En el caso del budismo no, por dos razones: porque muy pronto se divide en dos grandes ramas, y porque en general lo que pasó con el budismo es que fue adoptado por culturas y civilizaciones preexistentes. Aunque luego dice, bueno, podríamos considerar el Tíbet como una cultura budista propiamente tal. Aquí les dejé ejemplos de religiones actuales. ¿Por qué es tan importante la religión? Porque un elemento muy importante de las culturas es su cosmovisión. Y la cosmovisión normalmente está marcada por las creencias. Cosmovisión, como dice la palabra, es la visión de mundo. La visión de mundo implica el cómo me respondo las preguntas fundamentales acerca de la vida y la muerte. Entonces ahí, obviamente, lo religioso es clave. ¿Qué entendemos por civilización occidental? Una cultura desarrollada en Europa Occidental que a partir del siglo XV se expande a otros continentes, que se considera una civilización por su estadio de desarrollo, con ciudades de estratificación social y afán expansionista. Los orígenes, esto pues lo vamos a ahondar en la próxima clase, pero se remontarían a fines del siglo IV, cuando comienza la desintegración de la civilización helénica.
Identifican los historiadores en general unos 40 estados donde se incluye Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. ¿Por qué ellos y no otros? Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Es la tercera civilización más poblada, tiene un Producto Interno Bruto que representa alrededor de la mitad del Producto Interno Bruto mundial. Y el concepto de civilización occidental, les cuento que es bastante nuevo. Es del siglo XX. Antes se hablaba de cristiandad occidental. Y el concepto de civilización occidental va a tomar mucha fuerza, adivinen cuándo. ¿Se les ocurre cuándo puede haber tomado mucha fuerza el concepto de Western Civilization? Muy vinculado al mundo anglosajón. ¿Se les ocurre cuándo puede haber tomado mucha fuerza este concepto? ¿En qué momento de la historia del siglo XX? Miren los países que están ahí. Miren los países que supuestamente son de la civilización occidental, fuera de Europa. Y dentro de Europa también, ahí hay otra pista. ¿A quién les recuerda esto? Voy a dar una pista que es súper de cultura popular. Rocky 4. Por ahí va. La Guerra Fría. Con la Guerra Fría toma mucha importancia el concepto de Western Civilization. Sí. Bueno, y aquí tenemos entonces la cultura occidental en azul oscuro, y este mapa es de los libros de Huntington, y en celeste Huntington quiso mostrarnos cuáles son las dos civilizaciones actuales que tienen también mucho vínculo con Occidente, que son la civilización cristiana occidental, latinoamericana, presente, y la civilización cristiana ortodoxa. La civilización cristiana ortodoxa vendría a ser como hermana de Occidente, y nosotros una hija, la hija mestiza, así le digo yo. Aquí incluimos entonces las civilizaciones que Huntington identifica en el mundo actual. Estamos medio en el tiempo, pero claro, aquí vemos Occidente en rojo, Hispanoamérica en verde, el mundo islámico en amarillo, el África subsahariana en azul, y en Asia identificamos China, la India, y las culturas más vinculadas al budismo, como el sudeste asiático, Nepal, Tíbet. Y por supuesto Rusia, y la cultura cristiana oriental. Esto lo vamos a ahondar un poco más en la próxima clase y en clases siguientes, el tema de los pilares de Occidente. Occidente va a surgir a partir de la fusión, de la relación de tres pilares. La cultura clásica, o civilización helénica, o cultura grecorromana, la cultura germana y el cristianismo. Sobre esto vamos a hablar más en profundidad la próxima clase. Hay un autor, que se los voy a dejar entre las lecturas, que es Kurz, que nos presenta un análisis alternativo, porque para él, a partir del siglo XVIII, la Ilustración vino a reemplazar como pilar a los germanos. Yo no estoy de acuerdo, porque para mí la Ilustración es un producto de Occidente, no un pilar. Pero bueno, él da toda una serie de argumentos de por qué para él la Ilustración vino a desplazar como pilar a la cultura germana, sobre todo porque institucionalmente los germanos van a influir mucho en lo que va a ser el mundo occidental en la Edad Media y en la época moderna, y después mucho de este legado político que deja el mundo germánico es efectivamente desplazado por la Ilustración, porque recordemos que, por ejemplo, la realidad social de la Edad Media y la Edad Moderna en Occidente es con una sociedad estamental. Son tres grupos sociales: nobleza, clero y estado llano. Y ese es un elemento que heredamos del mundo germano. Cuando los germanos
se imponen sobre el Imperio Romano, se convierten al cristianismo, van a generar este tipo de sociedades. Y ese tipo de sociedad es desplazada por la Revolución Francesa y por la influencia de la Ilustración. Pero hay otros elementos del mundo germánico que siguen dando vueltas por ahí. Y además, lo que les dije antes, para mí, la Ilustración, tal como fue el humanismo, tal como fue el racionalismo, tal como es el posmodernismo y otras respuestas racionales o no tanto que ha sacado Occidente, son productos de Occidente más que un pilar. Finalmente, y con esto voy a terminar, vamos a definir un poco qué es la cosmovisión, la visión del mundo, la actitud ante la vida de un grupo humano. Esto es uno de los elementos que le otorga gran unidad y coherencia a este grupo, la forma de pensar, la forma de relacionarse entre los pares, la forma de desarrollar las relaciones humanas de todo tipo. Lo que consideramos tabú, lo que consideramos malo, lo que consideramos bueno. No todas las sociedades tienen las mismas escalas de valores. Melko lo dice muy bien, indica los límites espaciales y temporales de la civilización. O sea, ¿cómo piensa la gente? Eso los une como civilización. Spengler acá acierta en decir que es el alma de una cultura. O Dawson nos dice algo parecido, la conciencia común. Esta matriz inconsciente de ideas compartidas por los participantes activos de la civilización. Y aquí lo religioso tiene mucho que ver, mucha influencia. En el caso de Occidente, nuestra cosmovisión, a pesar de lo laico e incluso agnóstico que es una parte de Occidente, la cosmovisión occidental sigue teniendo gran influencia del cristianismo, tanto del cristianismo católico como del cristianismo que habitualmente llamamos protestante. Porque Occidente hasta el siglo XVI va a tener una unidad religiosa, va a ser no todo Occidente, pero la gran mayoría de la población occidental hasta el siglo XVI es católica. Y a partir del siglo XVI se rompe esa unidad religiosa y surgen las iglesias protestantes. Y ellas también van a influenciar mucho en esta cosmovisión. Y muchas de las diferencias entre un país y otro de Occidente, muchas veces es porque la mayoría de su población es católica o es protestante. Eso genera ciertas diferencias en las mentalidades. En Occidente, nuestra cosmovisión es muy apegada a la ley, de valorar nuestra historia, lo racional es muy valorado en Occidente, todo lo que tiene que ver con el desarrollo técnico, las emociones, la familia, la libertad. La libertad en Occidente es algo que valoramos muchísimo, más que en otras culturas. Bueno, el concepto de libertad cambia y no lo ven de la misma forma que nosotros. Hort va a decir que la religión es el vehículo de la civilización. Y recuerden que Spengler nos dice fáusticos. ¿Por qué? Porque considera que somos una cultura enérgica, vital, creadora y muy cambiante. Muy cambiante. Este tema es súper importante. Piensen, por ejemplo, en la evolución del arte occidental. Desde el arte medieval hasta el arte contemporáneo, más abstracto. Ahora piensen en la evolución artística de otras culturas. Hay varias culturas que son mucho más conservadoras en sus formas. Las culturas orientales, por ejemplo, suelen ser muchísimo más conservadoras. No es que no generan cambio, lo generan, pero no de la forma tan rupturista que suele hacerlo Occidente. El tema de la valoración de la juventud también es muy notorio en Occidente, y a veces incluso, desgraciadamente, hay como un dejar de lado o ignorar a lo anterior, a los ancianos. En cambio, en otras culturas hay un gran culto y valoración al revés,
hacia los que tienen más experiencia. Muy contradictorios, ya expliqué eso de esta búsqueda, esta dicotomía entre lo material y lo espiritual. Y a pesar de que estamos vinculados, es una cultura opuesta a la cultura clásica. La cultura clásica es más metódica, de líneas simples, buscadora de la armonía, el orden y la estética. Nosotros somos más rupturistas, a pesar de que la valoración de la libertad está vinculado a esa ruptura, a esas rupturas constantes, es un rasgo grecorromano, pero que se desarrolló de otra forma. Bueno, y aquí Huntington nos deja cuáles son los elementos más característicos de Occidente, desde su perspectiva, el legado clásico, las dos corrientes religiosas más importantes, los idiomas europeos. Esto es muy interesante, la separación de la autoridad temporal con la autoridad espiritual. En general, y salvo excepciones muy específicas, no tenemos teocracias en Occidente. En otras culturas son más habituales. El imperio de la ley, la importancia que le damos a la ley. Incluso tenemos esta idea de que la ley nos va a resolver todo. La presencia de cuerpos representativos, de que existan distintos grupos de personas que representan sus intereses frente a las autoridades. Eso también es muy occidental. Y, por supuesto, el individualismo. Occidente, sobre todo a partir del siglo XV, desarrolla un individualismo que es muy característico. Hay otras culturas que suelen ser más comunitarias, los mismos mapuches, por ejemplo. No desarrollan este individualismo. Las banderitas nos muestran los países occidentales. Con Grecia ocurre algo curioso. A los historiadores les encanta vincular a Grecia dentro de Occidente porque Grecia es la cuna de la cultura grecorromana, aunque en realidad, si analizamos bien la cultura griega actual, pertenece a la realidad cultural de Europa oriental. Y ya llegamos al final de la clase. Hemos visto entonces que cultura puede entenderse como la acción transformadora del ser humano sobre la naturaleza. Dawson nos habla de los elementos que configuran la cultura, el grupo de personas, el medio en el que se desarrolla, cómo resuelve su sustento económico y cómo piensa. Y una civilización es una etapa de mayor desarrollo cultural, tomando esta idea de progreso muy vinculada a la ilustración, y a un progreso más bien material, marcada por la sedentarización y la estratificación social. Los historiadores que desarrollan esto de los ciclos en la historia nos presentan la idea de que las civilizaciones son como organismos vivos con un ciclo vital, y ahí los exponentes más importantes son Toynbee y Spengler. También hemos hablado algo de Quigley, que es el otro que también toma este modelo cíclico. Una cultura, cuando se convierte en civilización, en general lo que nos dicen los historiadores, que es cuando, debido a un cambio de mentalidad importante, se atreve a salir de lo que es su rutina, de lo que hasta ese momento ha sacralizado, y comienza a generar una serie de cambios importantes que lo llevan a este progreso material. Identificamos habitualmente Occidente como una parte de Europa, que ya voy a explicar en la próxima clase por qué esa parte de Europa y no la otra está vinculado al Imperio Romano de Occidente, por si acaso, Norteamérica y Oceanía. Y también en la próxima clase voy a explicar por qué Norteamérica y Oceanía. Hay un debate, hay historiadores que plantean que América Latina también es parte de Occidente, hay historiadores que plantean que el Estado de Israel y Sudáfrica también podrían ser parte de Occidente, por ejemplo. Vamos a conversar un poco de eso en la próxima clase. Los pilares de la cultura occidental son la cultura clásica, el cristianismo y la cultura germana. Ojo,
que eso no significa que la cultura occidental no reciba más influencias. Las culturas finalmente, si tomamos esta idea que son organismos vivos, que están interrelacionándose con otras culturas y civilizaciones, obviamente van a ser permeables a nuevas influencias. Y eso ha ocurrido siempre. Piensen que en Roma, en el Imperio Romano, una de las diosas más populares era la diosa Isis. La diosa Isis es una diosa egipcia. De hecho, el templo de Isis fue el último templo pagano que sobrevivió en la época romana, cuando los romanos se cristianizaron. Hubo templos de Isis abiertos hasta el siglo VI, porque estaban en el Imperio Romano de Oriente, que en el siglo VI todavía estaba vigente. Por otro lado, el tema religioso es muy importante en general a la hora de analizar cualquier cultura, y por eso cuando me comentaban acerca de los mapuches, uno de los temas que apareció fue toda la cosmogonía mapuche. Es por lo mismo, esa es su cosmovisión finalmente. Y con Occidente ocurre que su cosmovisión va a estar marcada por su religión. Y esto sigue siendo así, a pesar de que Occidente, desde el siglo XVI, emprendió un camino de secularización que se ha ido volviendo cada vez mayor, o sea, secularización es que se va volviendo cada vez más laico. Incluso tenemos mucha gente en Occidente que ya no practica el cristianismo en ninguna de sus formas, que a veces ha adoptado otros credos religiosos o que ha decidido no seguir ninguna religión. A pesar de ello, la cosmovisión occidental sigue influida por el cristianismo, porque en el fondo tenemos una serie de valorizaciones, de ideas con las que nos han ido educando, donde las raíces de esas ideas son cristianas. Voy a dar un ejemplo súper tonto, pero es como súper habitual que la gente cuando expresa, por ejemplo, sorpresa dice, ¡ay, Dios mío! Y hay gente que a veces no es creyente, no cree en Dios, igual lo dice, ¡ay, Dios mío! Y eso es un tema cultural. Y así podríamos dar muchísimos ejemplos. Bueno, eso es todo por hoy. No sé si hay alguna pregunta. Aquí les dejo algunas referencias bibliográficas. Así es, muy bien. Muchas gracias igualmente. Claro, el tema de los rituales en el mundo oriental es muy importante. Aquí en Occidente lo fuimos viendo con fuerza. Muchas gracias. Ya, buenas noches, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Descansen. Chao, chao. Muchas gracias.